Muy bien. Ahora miren lo que les quiero contar. Vamos a empezar a ver integral de línea de campos vectoriales. Está toda la clase de hoy. Si ustedes no hicieron ejercicio de la clase del otro día, de parametrización, de las integrales de campos escalares, se les va a armar una mezcla en sus cabezas. No están haciendo nada, no están haciendo nada. Me están preguntando. Entonces, miren yo la voy a dar la clase igual porque si no, no vamos a llegar. Pero esta clase no la toquen hasta el lunes, no la toquen si no hicieron primero lo anterior. ¿Por qué? Porque si no, se les va a armar un lío bárbaro y después empiezan a mezclar todas las cosas. De hecho, fíjense que repasamos lo visto. No sé si Cristina comparte, pero lo que yo se los digo en el aula esto. Chicos, si ustedes no terminan de estudiar integrales de líneas de campos escalares, no se metan con lo que sigue, que es lo que uno tiene que seguir explicando, porque se les arma un lío en la cabeza, ¿eh? Bien, yo lo voy a explicar porque es lo que correspondería a la clase de hoy. Pero nadie se meta. El lunes se termina con esto, decirles, Clau. Tal cual, el lunes se termina. ¿Y cuándo dijimos que íbamos a tomar esta actividad el otro lunes, no, Cris? Hoy somos lunes 1 de julio. No, hoy es miércoles. 8. Hoy es miércoles 1 de julio. 15. El lunes se termina. El otro lunes, el 13 de julio. Bien. Bueno, ahora después les cuento las fechas. Unidad 9, segunda parte, sería o tercera parte, no sé. Vamos a repasar lo visto, porque si no se les arma lío. Nosotros vimos, todo análisis 1 son funciones escalares. ¿Qué hace la función? Toma un número real, A es el dominio, y lo manda a un número real. Y igual f de x. Todo lo que ustedes tienen hoy en día les parece habitual. Y igual, miren, yo les puse ejemplo, f de x igual seno de x, g de x igual x cubo, funciones de análisis 1, arco seno, arco coseno, todas las que a ustedes se les ocurra, seno hiperbólico, e a la x, para cada x del dominio, A, incluidos los reales, existe una y solo una imagen. Esta función escalar, que uno la llama, en análisis 1 no le pone el apellido, lo llama función, ni le pone el escalar. ¿Qué hace esta función? Toma un x y le asigna una imagen. Bien, mi dominio son números, mi imagen son números. Para cada número del dominio, una imagen. Su gráfica es una curva en el plano. ¿Cómo grafico esto? Todo análisis 1, una materia entera, ustedes se la pasan graficando curvas en el plano. ¿Bien? Esto todo, análisis matemático 1. Colegio secundario, si quieren, ¿no? Nadie ve otra cosa. Chicos, en matemáticas, la palabra escalar quiere decir número, para diferenciarlo de vector. Bien, número. Muy, muy bien, porque yo les digo que función escalar, campo escalar, tiene nombre y apellido. Y después, ahora cuando termine les cuento algo. El nombre hace referencia a una cosa, el apellido hace referencia a otro. Bien fácil, el nombre hace referencia al dominio, el apellido hace referencia al conjunto imagen. Ah, está bien. Todo lo que sea función, tiene como dominio números. Todo lo que sea escalar tiene como imagen números. Cuando hablo de un campo escalar, la palabra campo hace referencia al dominio. Miren, el dominio del campo escalar es un vector. Como mínimo, 2 componentes. Una n-upla, le dice uno. En R2, en R3, en R4. Campo. Algo es campo, su dominio está en la dimensión Rn. R cuadrado, R cubo, R cuarta. Su apellido es escalar, quiere decir que la imagen es un número. Bien, nombre, apellido. El nombre hace referencia al dominio, el apellido a la imagen. Entonces, función escalar. Toma números y los manda a números, a los escalares. Campo escalar. Primera parte de análisis 2. ¿Se acuerdan? Funciones de varias variables lo llamamos nosotros. Bien, es mejor llamarlo campo porque así pensamos en esto que les dije. Si algo es un campo, quiere decir que su dominio está en Rn. Su dominio son vectores. Y entonces son las funciones que vimos al comienzo de esta materia. Z igual f de xy, ¿qué hace esto? Toma un xy, un vector en R2, y le asigna un valor de z. Para cada punto xy del plano,
tiene una imagen. Dominio en Rn, campo, imagen en R, escalar. O W igual f de x y z. El dominio en R3, la imagen en R. ¿Bien? O una función B, que la llamé, la imagen de un x1, x2, x3, xz. Para cada n-upla del dominio A existe una y solo una imagen en el R, que me falta acá la palabra R. ¿Bien? Son ejemplos de estas funciones las que vimos, f de x igual a x cuadrado más y cuadrado, etc. Si el dominio está en R cuadrado, su gráfica es una superficie en R cubo. Es la única que sé. ¿Bien? Esto es un paraboloide, una superficie en R cubo. Pero si el dominio está en R cuadrado, si el dominio fuera una función W igual f de x y z, no la podés graficar. ¿Bien? Si el dominio está en R cuadrado, la gráfica es una superficie. En las demás dimensiones no hay gráfico del campo escalar. ¿Hasta ahí va? Función escalar, R en R. Campo escalar, Rn en R. O sea, R cuadrado en R, R cubo en R. Muy bien. ¿Qué vimos hace poquito, hace un par de clases? Lo de la parametrización. Una función vectorial. Fíjense cómo la llamo. F vectorcito. ¿Qué hace una función vectorial? Toma números, por eso la llamo función, y lo manda a vectores. Por eso la función hace referencia al dominio. Bien, si es función, el dominio son los reales. Si es escalar, la imagen es un número real. Si es vectorial, la imagen es un vector. Entonces, función vectorial. ¿Qué hace esta función? A cada t le asigna un punto x y z o un punto x y en el plano. Para cada t del dominio A existe una y solo una n-upla imagen de ese t. Recién hicimos uno. Para el 0 valía 2, 0, 0. Para el pi valía 3. No me acuerdo cuánto era. Para el pi me daba, creo que 0, 2, 2 pi, etc. Por ejemplo, esta. F vector t, 3t más 4, seno de tt. Para cada t que yo elija del dominio, función, porque el dominio está en los reales, le asigna un vector de 3 componentes. Su imagen es un punto en R3. ¿Qué pasa con el dibujo? Acá la gráfica era una curva en R cuadrado. Acá la gráfica, si el dominio estaba en R cuadrado, era una superficie. Estas funciones no tienen gráfica. Lo que se grafica es la curva imagen. ¿Ven? Por eso lo puse acá. En este caso no se grafica la función, sino la curva imagen. Yo siempre hablo de la curva imagen. El t y el t, vieron que hago una, ¿qué hice recién cuando les estaba explicando? Hice una recta parte, que es cómo varía el t, y después hice la curva en el espacio. Y digo, para cada t me da un punto de esta curva. Pero esto no está ni en x, ni en y, ni en z. ¿Bien? La función no se grafica. Lo que yo grafico, no sé por qué no me pinta hoy esto todo bien. ¿Seré yo? La función no se grafica. Lo que se grafica es la curva imagen. ¿Bien hasta acá? Bien, esto hay que tenerlo bien en claro. ¿A qué se llama función escalar? Campo escalar, función vectorial. ¿Por qué? Adivinen por qué. Porque ahora vamos a ver lo que nos falta. Miren. ¿Este qué hace? Toma números, nos manda números. ¿Este qué hace? Toma n-uplas, ¿bien? Lo manda a números. ¿Este qué hace? Toma números, lo manda a n-uplas. ¿Qué me faltaría ver? Algo que tome vectores o puntos en R cuadrado y lo manda a vectores. Y eso es lo que se llama en matemática campo vectorial. ¿Bien? Hasta acá viendo los maté. Cristina, ¿qué opinás? Chicos, Matías, Elina, ¿van entendiendo esto? Después se hacen un cuadrito con eso en la puerta de la heladera y cuando a la mañana les agarra ganas de ir a comer un chocolate, lo miran. La diferencia entre un campo, un vector, una función, un escalar. Muy bien. Campo vectorial. Un campo vectorial sobre una región plana R es una función, f vector, que a cada vector que asigna a un vector un punto en el plano.
Entonces, miren, acá hay un ejemplo, pero yo podría decir esto, miren. Voy a poner acá. F vector, XY, hace esto. Lo manda a X más Y, X menos Y. A cada punto del plano le asigna un par ordenado. Su dominio son puntos del plano y su imagen son vectores de, en R2, puntos en R2. Qué sé yo, si vos querés ver cuánto es la imagen en este F, esperen que voy a tomar el lapicito más chiquitito, así me permite, de 1, 3. La imagen del 1, 3. Reemplazo acá, 1 más 3, 4. Primera componente, 4. 1 menos 3, menos 2. Al punto 1, 3 del plano le asigna como imagen el vector 4 menos 2. Graficar esto es un lío bárbaro. Podría este campo vectorial, ¿dónde sale? Sale de R cuadrado. Toma puntos del plano. ¿Dónde llega? Llega a R cuadrado. ¿Podría llegar a otra dimensión? Sí, a la dimensión desconocida. Sí, podría, no habría ningún problema. ¿Qué sé yo? Imagínense que yo haga esto. Lo escribo acá. F de XY, a cada punto del plano le asigna como imagen esto. X, punto y coma, Y más 2, punto y coma, Z. ¿Qué hace este campo vectorial? Esto es punto y coma, ¿eh? ¿Qué hace este campo vectorial? Toma puntos de R cuadrado y le asigna como imagen vectores en R cubo. ¡Qué lío, profesora! Sí, ¿ustedes vieron álgebra lineal ya? ¿Y ya cursaron álgebra lineal o no? Yo creo que no, No, cursan no deberían. no cursan. No, profe. No, muy bien. Próxima materia. Cuando Ernesto Alginovi, que es el que da álgebra lineal, les pregunte, les hable de esto que voy a decir, ¿a qué se llama transformación lineal? Que es un caso particular de un campo vectorial. ¿Qué hace una transformación lineal? Acuérdense de mí. ¿Qué hace? Toma vectores de una dimensión y puntos de una dimensión y los manda a puntos a otra dimensión. Pueden ser de R cuadrado en R cuadrado, esta es de R cuadrado en R cubo. Eso va a ser una transformación lineal, con algunas características más, ¿no? Pero van a ver que ustedes en álgebra lineal, después Ernesto pregunta y nadie le puede contestar. Y ustedes, cuando ven campos vectoriales, ya ven eso. Por ejemplo, si yo quiero la imagen del punto 1, 2, XY 1, 2, 1, 2, ¿qué me da? Primera componente, 1. Coma, segunda componente, Y más 2, 4. Coma, tercera componente, puse Z, voy a poner Y, no hay Z, Y. Tercera componente, 2. El 1, 2, ¿a dónde lo manda? 1, 4, 2. ¿Está bien? Toma puntos del plano y les asigna, voy a poner así entre comillas, un vector. ¿Bien? Ahora van a ver que tienen un link para ir a ver un dibujito. No sé si lo voy a poder mostrar yo. Un campo vectorial sobre una región sólida Q en el espacio es una función vectorial f que asigna un vector f de x y z a cada punto Q del espacio. Y lo mismo está definido para cualquier dimensión. Una función, un campo vectorial f vector, el dominio en la dimensión Rm, o sea, toma un punto x1, x2, xn, y le asigna como imagen un vector en la dimensión m. Y 1 y 2 no tienen por qué ser del mismo, de la misma cantidad de elementos, vamos a decirlo así. ¿Bien? El x1, x2, xn pertenece al dominio y le asigna la m upla y 1 y 2 y m. Campo vectorial, lo que nos faltaba, ¿eh? Ejemplo de un campo vectorial que ustedes ya vieron, cuando hicieron el gradiente de una función. ¿Se acuerdan qué era el gradiente? ¿Qué era el gradiente de una función? Cuando uno les decía, dibuja el gradiente. El gradiente de una función en cada punto x, y era un vector. La primera componente era la derivada parcial respecto de x. ¿Lo tenés escrito, Clau?
Sí, la segunda componente, la derivada parcial respecto de I. Segunda componente, primera componente. Entonces, si este es un campo escalar, esto es un campo escalar, dominio R cuadrado, la imagen de este número. El gradiente de esta función, gradiente de esa función, y le poníamos vector, ¿qué hace? Al punto xy le asigna un vector. ¿Qué vector? La primera componente es la derivada respecto de x, 2xy más 3y cubo. Y la segunda componente es la derivada respecto de y. Si derivo acá queda x cuadrado, si derivo acá queda 9 por x por y cuadrado. El campo vectorial es este. ¿Qué hace? Toma puntos xy del plano y les asigna estos vectores. Primera componente derivada parcial en x, segunda componente derivada parcial en y. Uno podría decir que el gradiente es una función con dominio en R cuadrado y su imagen también está en R cuadrado. Bien, si tenés una función, un campo escalar de más componentes. Por ejemplo, acá f de x y z igual x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bien, esto es un campo escalar. ¿Por qué esto es un campo escalar? A ver, porque esto es lo importante. Miren, esto es un campo escalar. Tomo una terna de números, x, y, z, cualquiera, 1, 1, 1, y le asigno un número como imagen. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 3. Bien, esto que escribí acá es un campo escalar. ¿Por qué es campo? Porque el dominio es un punto en R2, en R3, en R4. ¿Por qué es escalar? Porque la imagen me da un número. ¿Va bien? Si ahora hago el gradiente de esta función, el gradiente en x y z, la derivada parcial de x, la derivada parcial de y, la derivada parcial de z. ¿Qué hace esta función gradiente? Si yo quisiera el gradiente, miren, en el punto 1, 2, 4, me da como imagen 2 por 2, 4, 8. 2, 4, 8. Si yo usara este simbolismo, ¿qué hace? Al 1, 2, 4, que es un punto en R3, le asigna el 2, 4, 8, que es un punto en R3. Es campo. ¿Por qué es campo? Porque el dominio está en R cubo. ¿Por qué es vectorial? Porque la imagen está en R cubo. ¿Bien? ¿Cris? Perfecto, perfecto, claro. Muy bien. Después peleen con esto. ¿Algún tema de notación que van a ver? Cuando uno habla de un campo escalar, dice que a cada x, de un campo vectorial, disculpen, dice a cada xy le asigno como imagen un pq para cambiarle. P es la primera componente, que depende, por supuesto, de xy, y q es la segunda. Algunos libros usan pq, otros libros usan mn, depende. Bien, pero ¿qué es lo que hace esto? Toma lo que está diciendo esto. Esperen que no me deja agarrar. ¿Qué está diciendo? Que a cada xy, el primero, ¿no? A cada xy, tu campo le asigna como imagen un PQ. ¿Está bien? R2 en R2. Si es de R3 en R3, en vez de ser XYZ, es XYZ, y la imagen va a ser PQR en R3. Y acá yo lo quise linkear, si no la copian, pero no lo sé hacer hipervincular, muy bien. Con esta dirección les explican cómo se grafica un campo escalar. También cómo se hace para graficar un campo escalar. Un campo vectorial. ¿Bien? ¿Cómo graficar? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para graficar un campo vectorial? Está muy lindo, es muy didáctica la explicación, así que después lo miren, lo copian la dirección y lo miran ustedes. Ejemplos físicos. Esto tiene mucha aplicación física. Ejemplos físicos. Algunos ejemplos físicos comunes de campos de velocidades. Miren, acá hay campos de velocidades. Un campo de velocidades describe el movimiento de un sistema de partículas en el plano o en el espacio. En esta figura muestra el campo vectorial determinado por una rueda que gira alrededor de un eje.
Los vectores velocidad los determina la localización de sus puntos iniciales. Cuanto más lejano está un punto del eje, mayor es su velocidad. A ver, fíjense lo que hace esto. Este es el XY. Y esta es la imagen. O sea, voy a mostrarles qué sería esto. Si yo tengo mi campo acá, el XY es el punto del plano. Estoy en este punto, estoy en este punto, estoy en este punto, en este, en cualquier punto del plano. Vamos a suponer que esto tenga un sistema de referencias así. ¿Bien? No importa dónde está, pero para que entiendan. Este es XY. ¿Y qué dije recién? Que me daba como imagen un PQ. Este PQ es un vector. ¿Dónde se grafica este vector? En este punto. Y según las componentes de ese vector, me da este vector. Si me paro en este punto, para ese otro XY, me da otro vector y dibujo ese vector. O sea, si yo quiero hacer un dibujo aproximado de un campo vectorial, ¿qué tengo que hacer? Pararme en cada punto XY del plano y dibujar con origen en este punto este vector. A ver si puedo pensar en alguno fácil, Cris. F de XY, voy a hacer esto. 2XY. Bien, entonces, supónganse ese campo vectorial. Si yo quiero dibujar en el F de 1, 2. Esto da 2 y esto da 2. ¿Cómo hago para dibujar en el espacio? ¿No? Punto a punto lo tengo que dibujar, no me da una gráfica. Me paro en el 1, 2. Me paro en el 1, 2. 1 para X, 2 para Y. Me paro acá. Con origen acá tengo que dibujar el vector 2, 2. O sea, me paro en ese punto y dibujo un vector que va para allá. 2 para allá, 2 para arriba. Bien, este es F de 1, 2, me da el vector 2, 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? En cada punto que yo esté en el espacio, dibujo un vectorcito. Uno solo, ¿no? Porque la imagen es única. Este era un campo de velocidades. Hay varios ejemplos, una rueda rotante. Los campos gravitatorios, que los define la ley de gravitación universal de Newton, que establece que la fuerza de atracción ejercida por una partícula de masa m1 localizada en un punto y otra partícula de masa m2 localizada en 0, 0, 0, está dada por esta fórmula. Bien, menos G, G es la constante gravitatoria, M1, física 1. Esto es de física 1. M1 por M2, que son las masas respectivas de cada partícula, sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, que es la distancia que hay entre esas dos cargas. ¿Bien? Si uno dibuja esto, fíjense que acá multiplica por U. U es el vector unitario en la dirección del origen, hacia ese punto. Entonces, al punto X y Z le asigna como imagen un vector. ¿Bien? Y acá hay un dibujito sobre un campo vectorial de fluido del aire. Para cada punto, ¿bien? Hay un vector que te indica hacia dónde va el aire. Después miren ahí el videíto que les linkeé. Acá hay otra, la del campo gravitatorio. Los campos de fuerzas eléctricas, la ley de Coulomb, que establece que la fuerza ejercida en cada partícula de una carga eléctrica Q1, ubicada, localizada en un punto X y Z del espacio, por otra carga eléctrica Q2 localizada en 0, 0, 0, está dada por, bastante parecida a la ley de atracción de las masas, la C, que es una constante, por Q1 por Q2, sobre la distancia entre Q1 y Q2 al cuadrado, por la dirección que une uno con la otra. Un vector, campo cuadrático inverso. ¿Bien? ¿Hasta acá? No se me fue, no se me suicidó. Campo vectorial, entonces. ¿Qué hace un campo vectorial para entender? Toma puntos del plano, del espacio, de la dimensión y les asigna como imagen un vector. ¿Dónde se dibuja ese vector? Con origen en el punto y la dirección que te marca ese vector. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta, Claudia? Estimo que todos los que están escuchando ya hicieron física 1. Descuento porque, bueno, ¿quiénes ya de los que están presentes
hicieron física 2? ¿O la están haciendo ahora? Yo, profe, ya la hice. Soy Arévalo. Arévalo. Ah, Vos sos de complementos. claro. ¿Quién más? Nadie más hizo física 2. No, no contestan. ¿Todavía no hicieron física 2 los demás? Bueno, vos que hiciste física 2, Maru, ¿estás relacionando todo esto que está dando la profesora con algunas cosas vectoriales que viste en física 2 o en física 1? Sí, profe. Sí. Claro, que seguramente te costaron porque no sabías todo esto. Porque el orden correcto sería primero hacer esta y después hacer la otra. Chicos, me queda poquito tiempo de... Ay, no me dicen el tiempo de la reunión. Che, a ver qué dice acá alguien. Todavía no dijo sola. Porque son 8, 7, 7:40, 8 y 20. Bueno, quedan 10 minutos. Si se corta, hacemos 10 minutos de recreo. Bien, como siempre, y después terminamos. Ahora hay que pensar un rato porque acá es donde empieza a mezcolarse. Vamos a calcular la integral de línea, una integral curvilínea también se la llame, pero de un campo vectorial. Todo lo que les expliqué en la primera reunión era la integral de línea de un campo escalar. O sea, estábamos integrando, a ver, voy a poner un simbolito, estábamos haciendo una integral sobre una curva de una f chiquitita, que era un campo escalar diferencial de S. Lo que vamos a hacer ahora, miren, es re sutil. Es una integral de un campo vectorial, y acá voy a poner diferencial de R. Vector. Vector, esto es número y esto es número. ¿Bien? ¿Está? Porque esto después se les mezcla, les pido una integral de línea, un campo escalar y me la hacen vectorialmente. Atenti con esto. De hecho, les cuento, desde el punto de vista del cálculo, es más fácil esta que la que vimos el otro día. Esta, La raíz de porquería. claro, en esta, si se acuerdan la cuentita, era evaluar la función en R de t, en la parametrización, y acá me queda la norma de R' de t. Y esta norma del R' de t, siempre me queda una raíz cuadrada de algo que no, para integrar es un lío bárbaro. Van a ver que en la cuentita de la integral curvilínea de un campo vectorial, la cuenta queda facilísima. Lo problemático es entender lo que estoy haciendo, no la cuenta. ¿Bien? De hecho, la clase de hoy les vamos a explicar cómo se hace, y la próxima, como hicimos hoy, les explicamos de dónde viene. Entonces, primero hay que entender qué es un campo vectorial. Sea F un campo vectorial continuo. ¿Qué significa que el campo vectorial es continuo? Que todas las componentes son funciones continuas, funciones, campos escalares. Definido sobre una curva C y R de t, su parametrización regular. ¿Se acuerdan qué era? Que fuera regular, la curva suave. Esto quiere decir que R' de t es una función continua y distinta del vector nulo. ¿Bien? Y t con un intervalo AB. La integral de línea del campo sobre esta curva está dada por esta cuenta. La integral sobre la curva del campo vectorial por diferencial de R vector, voy a llamarlo. Dentro de un ratito vamos a saber qué es esto. Esto va a ser, miren qué es, un producto escalar. El campo evaluado en la parametrización, esto me va a dar un vector. Ahora lo hacemos, vamos a mostrar cómo se hace la cuentita, por el vector R'. Antes multiplicábamos por la norma del vector R', ahora es por el vector R'. ¿Qué hago acá? Un producto escalar. El campo evaluado en la parametrización me da un vector. R' de t me da un vector. ¿Qué es este puntito que puso acá? El producto escalar. Y esto dice lo mismo. F, donde en R de t es X de t y de t Z de t, o sea, el campo evaluado en la parametrización por R' de t. ¿Ven? Entonces puse acá algunas notas para que supieran cómo se hace esta cuenta. El integrando plantea el producto escalar entre dos vectores. Un vector es el campo evaluado en la parametrización
y el otro vector es el derivado de la parametrización. Uno de ellos es el campo evaluado en la curva, en la curva parametrizada, y el otro es el vector derivado de la parametrización que elegí. Segunda manera de expresar, esto es porque si no en los ejercicios después aparecen nombrado de otra manera. Esta cuenta que plantea, esta integral, también aparece expresada de esta manera. ¿Está bien? Esto es igual a esto, escribí lo mismo que acá arriba. F vector por T, ahora vamos a ver quién es T, versor diferencial de S. ¿Y de dónde sale esto? Miren, una cosa re fácil. El diferencial de R, vector diferencial de R, es esta cuenta, R' de T diferencial de T. Miren, acá tengo el campo y acá tengo el vector. Y yo dije que esta cuenta es esta. Bien, el F lo dejé evaluado, R' de T diferencial de T. ¿Hasta ahí va bien? Si a esto multiplico y divido por la norma del R' de T, me queda lo siguiente. Me queda R' de T sobre la norma de R' de T. Este lo llamo T versor. De hecho es un versor y es el versor tangente. ¿Se acuerdan lo que vimos el otro día? R' de T, si esta es la parametrización, sí o sí tenés que escribir. Esta curva estaba siendo recorrida en este sentido. R' de T me daba el vector tangente. ¿Bien? El otro día hablamos de la recta tangente. R' de T me da un vector tangente. El vector tangente dividido su norma me da un versor. O sea, me da este vector dividido su norma, me da un versor. Un vector de norma 1. Por eso puse un versor. Versor T, que no es el T es totalmente arbitrario, pues el versor tangente. ¿Por qué? Por la norma diferencial de T, y a esto lo habíamos llamado diferencial longitud de arco. Bien, de ahí viene esta notación, que es exactamente la misma, donde lo único que hice fue a este R' de T, diferencial de T, que es lo que tengo acá, lo multipliqué, lo dividí por la norma y lo escribí de otra manera. Versor, uno no usa esto, jamás usa esto, uno hace el producto escalar. Pero como esto aparece en los libros, aparece en las preguntas, aparece en la práctica. La clase que viene se necesita así. Exactamente, porque si no, no van a entender de dónde sale. Es como, exacto, claro. Exactamente. Bien, entonces, bien, esta es, ¿de dónde sale esta última igualdad? De esta cuentita que es bastante sencilla. Bien, que hace, multiplica y divide por la norma y después escribe. Esto es el T' y esto es lo que nosotros llamamos diferencial longitud de arco. Muy bien, vamos a un ejemplo. Lo que falta de la clase de hoy, que yo pensé que no íbamos a llegar y vamos a llegar re bien, es solo hacer ejemplos de todas las cosas posibles que te podrían pasar. Así que vamos tranquilitos, nos quedan 5 minutos de ahora y después un encuentro más. Primer ejemplo, campo vectorial. De paso vamos tratando de aprender. Miren, el campo vectorial sale de R cuadrado y va a parar a R cuadrado. Toma puntos X, Y del plano. ¿Y quiénes les asigna como imagen? Miren, la primera componente es X más Y, la segunda componente es menos X. O sea, si yo reemplazo el 1, 1, esto va a parar al 2, menos 1. Si reemplazo el 3, 4, esto va a parar al 7, menos 3. Bien, toma un punto del plano y le asigna un vector, es la imagen. Entonces tengo un campo vectorial. Y tengo una curva y igual a x cuadrado recorrida desde el punto 1, 1 hasta el 2, 4. O sea, tengo esto, yo le hice el dibujito. La curva está recorrida desde el 1, 1 hasta el 2, 4. De esta manera está recorrida. Desde acá hasta acá. Entonces, tengo un campo vectorial y una curva en el plano. ¿Y qué me piden calcular? Miren la notación. La integral curvilínea. El editor de ecuaciones no me deja poner integral sobre C. Miren que me deja acá abierto.
No hay, sí. No hay para poner solo abajo. No hay. La integral sobre C del campo vectorial por el vector diferencial de R. No importa esto, ahora vamos a hacer las cuentas. ¿Qué tengo que hacer para hacer esta cuenta? Vuelvo acá arriba, Vuelvo acá arriba. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Evaluar el campo en la R de T, o sea, en la parametrización, F evaluado en R de T por R' de T. Acá, esta cuenta tengo que hacer. Esperen que la voy a copiar. Me lo piden en difícil, como diría yo. ¿Por qué no me lo piden fácil? Que yo se lo sé hacer. F de T. Ay, che. Esperen, Se me escapó. Acá. Acá. Pegar. No me lo copió. Bueno, no importa, lo escribo con el lapicito. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la integral entre A y B. A y B. ¿Qué es A y B? Mi intervalo de parametrización del campo, evaluado en la parametrización que yo elija de esta curva, multiplicado el vector derivado de la parametrización. Esto es un vector, esto es otro vector diferencial de t. ¿Bien? Así que acá lo que tengo que saber hacer bien es que, primera cosa, tengo que saber bien parametrizar. Si quieren que salga del punto 1, 1 hasta el 2, 4, tengo que ver bien cuál es mi intervalo paramétrico de la curva. Entonces vamos con eso primero, de paso repasamos desde ahí. La curva es y igual a x cuadrado, ¿bien? Una función que depende de x. Forma fácil de parametrizar una función y igual f de x, al x llamarlo t, y entonces sí queda t cuadrado. O sea, mi parametrización fácil, digamos, la usual, r vectorcito t igual, la x vale t, la y vale t cuadrado. ¿Cómo varía t? Queremos recorrer esta curva desde A hasta B. Como al x lo llamaste t, te fijas cómo varía x. X varía entre 1 y 2, así que t varía entre 1 y 2. ¿Bien? Tengo la parametrización y tengo la curva. Esta parametrización, fíjense que R' de t, que uno nunca lo controla, pero miren, voy a hacer el derivado. 1, 2t es el vector derivado. Este vector derivado en el intervalo 1, 2 nunca vale 0. ¿Bien? ¿Se acuerdan que necesitábamos que la parametrización fuera distinta de 0? La derivada fuera distinta de 0 porque quería que la curva fuera suave. En este intervalo que yo estoy, en este tramito, esta curva es una curva suave y esta parametrización es una parametrización regular. Su vector derivado es continuo y nunca vale 0. ¿Bien? Me faltan 30 segundos, así que cuando volvemos del recreo, que son 8 y 20, 8 y media, terminamos con el ejemplo. Porque se va a cortar y me desagrada cuando se corta la explicación. Sí, Cortarla yo. Bueno, nos vemos en 10 minutos, chicos. Hasta luego. no.